Bienvenidos a un tema fascinante y lleno de misterio. Hoy nos adentramos en las páginas del Apocalipsis, un libro lleno de simbolismo y profecías que han capturado la imaginación de millones. ¿Estamos realmente ante el fin de los tiempos o es solo el preludio de un nuevo comienzo? Desde la visión de los cuatro jinetes hasta el juicio final, el Apocalipsis plantea preguntas sobre el destino de la humanidad y el futuro del mundo que conocemos. ¿Es el caos una señal de esperanza renovada o de destrucción irreversible? Queremos saber tu opinión. ¿Crees que estamos viviendo el fin de los tiempos o ves la profecía como una oportunidad para el renacimiento y la redención? Deja tus comentarios y compartamos juntos nuestras ideas sobre este enigmático tema. Hoy comenzamos una fascinante serie sobre el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Un texto lleno de símbolos, visiones y profecías que ha intrigado y desconcertado a generaciones. El Apocalipsis, también conocido como Revelación, fue escrito por el apóstol Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Este libro es crucial porque contiene las profecías sobre el fin del mundo y la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal. En lo largo de sus capítulos, Juan describe visiones de juicios, el regreso de Cristo y una serie de eventos cósmicos cataclísmicos. Este libro no es solo un anuncio del fin, sino también una promesa de esperanza para los fieles. Entre los símbolos más conocidos encontramos a los cuatro jinetes del Apocalipsis, el Anticristo, la Gran Babilonia y la Nueva Jerusalén. Todos estos elementos representan luchas espirituales, tribulaciones, pero también la purificación final y la restauración de la humanidad. El Apocalipsis no es solo un relato del futuro, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y el destino del mundo. A través de sus imágenes poderosas y su mensaje de esperanza, nos recuerda la importancia de la fe y la perseverancia. Próximamente, profundizaremos en cada una de estas visiones y que nos enseñan hoy. ¡No te lo pierdas! Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para seguir explorando el Apocalipsis con nosotros. El libro del Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, quien durante su exilio en la isla de Patmos recibió visiones divinas que se convertirían en las profecías que conocemos hoy. Este escrito no solo tiene un profundo significado espiritual, sino que también refleja el contexto histórico crítico en el que fue redactado: las intensas persecuciones contra los cristianos en el Imperio Romano. Los creyentes vivían bajo la opresión del emperador Domiciano, quien se veía a sí mismo como una figura divina y demandaba ser adorado. El Apocalipsis, entonces, no es solo un mensaje de esperanza, sino también un llamado a la resistencia, a la fidelidad en medio de la adversidad. Este contexto de sufrimiento y persecución marca el tono apocalíptico del libro, donde las visiones de Juan ofrecen consuelo a los cristianos oprimidos, asegurándoles que la victoria final será de Dios. En el exilio de Patmos, Juan experimentó una revelación extraordinaria que cambiaría el curso de la historia de la iglesia primitiva. Este momento de aislamiento fue el escenario donde Juan recibió visiones poderosas, llenas de símbolos y mensajes divinos. A través de estas visiones, Dios le mostró el futuro de la iglesia y del mundo, incluyendo el juicio final y la victoria de Cristo sobre el mal. Para la iglesia primitiva, esta revelación fue un faro de esperanza en medio de la persecución. Los cristianos, constantemente amenazados y perseguidos, encontraron consuelo en las palabras de Juan, que les aseguraban que a pesar de las tribulaciones, la victoria de Cristo sería definitiva. Las visiones de Juan no solo revelaban el futuro, sino que también fortalecían la fe, animando a los creyentes a permanecer firmes y fieles hasta el final. Los 7 sellos que Juan describe en el Apocalipsis representan el juicio divino sobre el mundo. Cada sello abierto marca un paso en el cumplimiento del plan de Dios para la humanidad. El primer sello revela un caballo blanco, simbolizando la conquista y la expansión del Evangelio, mientras que el segundo, el caballo rojo, representa la guerra. El tercer sello, con un caballo negro, simboliza la escasez y la pobreza, mientras que el cuarto, el caballo pálido, trae consigo la muerte y la pestilencia.
Los siguientes sellos nos muestran escenas de sufrimiento y martirio de los creyentes, seguido por el temor y la angustia que se desatan sobre la tierra. La apertura de estos sellos simboliza el juicio de Dios sobre el mal y el pecado, revelando que, aunque el mal tenga poder en el presente, su fin está asegurado. Cada uno de los sellos nos recuerda que el juicio final de Dios es justo y necesario, y que la justicia divina prevalecerá al final de los tiempos. Los 4 caballeros del Apocalipsis, descritos en el libro de Apocalipsis, son símbolos poderosos de los juicios de Dios sobre la humanidad. El primer caballero, montando un caballo blanco, es el símbolo de la conquista, que representa la propagación del Evangelio, pero también la expansión del poder, a menudo asociada a la guerra. El segundo caballero, montando un caballo rojo, simboliza la guerra y el derramamiento de sangre, trayendo consigo la violencia y el conflicto entre las naciones. El tercer caballero, montando un caballo negro, es el de la hambruna, representando la escasez de recursos y la pobreza extrema que afectará a la humanidad. El cuarto caballero, montando un caballo pálido, es la muerte, que sigue a las plagas y la destrucción, trayendo consigo el fin de la vida. Estos caballeros representan el caos y el sufrimiento que acompañarán a la humanidad en los tiempos finales. Sus implicaciones para la humanidad son claras, son señales de los juicios divinos que purgarán la tierra del mal, recordándonos que las acciones humanas tienen consecuencias y que el fin del mundo será un tiempo de prueba, juicio y transformación. La visión apocalíptica que nos muestran es una llamada a la reflexión sobre la justicia, el pecado y la necesidad de arrepentimiento. La bestia, descrita en el libro del Apocalipsis, es uno de los símbolos más poderosos y temidos de la corrupción y el poder maligno en los últimos tiempos. Esta figura monstruosa surge del mar, representando la encarnación del mal y la rebelión contra Dios. La bestia simboliza el abuso del poder, el control y la opresión, y su propósito es engañar a la humanidad, llevándola a la adoración de lo falso. A través de su influencia, el mundo se somete a su dominio, promoviendo la idolatría y el sistema de valores corrompidos que alejan a las personas de la verdad divina. La relación de la bestia con la figura del anticristo es directa. El anticristo es considerado su líder, un ser que se presenta como el salvador del mundo. Pero en realidad es un impostor, un maestro de la mentira que busca destruir la fe cristiana. El anticristo, en su intento por usurpar el lugar de Cristo, se convierte en el instrumento principal de la bestia para sembrar el caos y la rebelión en la tierra. Juntos, la bestia y el anticristo representan la culminación del mal y la corrupción, mostrando la lucha final entre el bien y el mal antes del regreso triunfante de Cristo. Esta visión apocalíptica nos alerta sobre los peligros del poder corrupto y la necesidad de permanecer firmes en la fe. La marca de la bestia es uno de los símbolos más conocidos y temidos del Apocalipsis. Esta marca, que será impuesta a todos los habitantes de la tierra, representa la lealtad al sistema del anticristo. En la visión de Juan, aquellos que acepten la marca en la mano o en la frente estarán demostrando su sumisión al poder maligno y su rechazo a la verdad divina. La marca simboliza la corrupción total de la humanidad, donde el hombre elige seguir el sistema de opresión, control y mentira impuesto por el anticristo, en lugar de permanecer fiel a Dios. Las implicaciones de aceptar la marca son graves. Aquellos que la reciban se alejarán de la salvación y estarán condenados al juicio de Dios, pues han optado por alinearse con el mal en vez de seguir a Cristo. Esta es la prueba final de lealtad, una decisión que marcará el destino eterno de cada ser humano. La marca de la bestia no es solo un símbolo físico, sino una declaración espiritual, un punto de no retorno. Al final de los tiempos, todos enfrentarán una elección crucial: seguir a Dios, con todas las dificultades que esto implique, o someterse al sistema del anticristo, que promete poder y prosperidad temporal a cambio de la fidelidad al mal. La elección entre Dios y el anticristo es la más grande de todas las decisiones, ya que define no solo el futuro en la tierra, sino la eternidad del alma. Esta es la gran prueba de la humanidad en los últimos tiempos:
La gran tribulación es descrita en el Apocalipsis como un período de angustia y sufrimiento sin precedentes para la humanidad. En estos tiempos, los cristianos serán perseguidos y acosados por su fe, enfrentando dificultades extremas y pruebas devastadoras. La tierra será sacudida por desastres naturales, guerras, plagas y hambre, mientras el mal gobierna con mano de hierro a través del anticristo. La angustia será tan grande que las personas clamarán por una solución, pero solo aquellos que permanezcan firmes en su fe encontrarán consuelo en medio del caos. La tribulación será un tiempo en el que el mal parece dominar, pero es también el tiempo en que Dios pone a prueba la fe de los creyentes. Este periodo no es solo un castigo para el mundo, sino también un desafío para los cristianos. La tribulación servirá como un test para fortalecer y purificar la fe de aquellos que siguen a Cristo. Será una prueba de lealtad, donde los creyentes tendrán que decidir si siguen a Dios a pesar del sufrimiento o si ceden a la tentación de los sistemas corruptos del mundo. Este es un tiempo de separación entre los justos y los impíos, donde aquellos que resistan hasta el final serán recompensados con la vida eterna, y los que sucumban serán juzgados. En medio de la tribulación, los cristianos están llamados a mantener su esperanza en las promesas de Dios, recordando que, aunque la persecución y el dolor sean inevitables, al final la victoria será de Cristo y de sus seguidores fieles. Los 144,000 sellados mencionados en el libro del Apocalipsis son un grupo especial de personas que han sido elegidas y protegidas por Dios durante los últimos tiempos. Según la visión de Juan, estos 144,000 son los siervos de Dios que han sido marcados con un sello en sus frentes, una señal de su pureza y fidelidad a Dios. La mayoría de estos 144,000 provienen de las 12 tribus de Israel, pero también se incluyen personas de otras naciones que han sido fieles a Dios. Son descritos como un grupo sin mancha, que han permanecido puros y siguen al Cordero, Cristo, sin apartarse. La misión de los 144,000 durante el fin de los tiempos es crucial. Ellos son llamados a predicar el Evangelio de manera poderosa y clara, incluso en medio de la gran tribulación. Su tarea es llevar el mensaje de salvación a las naciones, proclamando la verdad de Dios y alertando a la humanidad sobre el juicio venidero. Mientras el mundo enfrenta el caos y la persecución, los 144,000 son vistos como los testigos fieles de Cristo, llevando esperanza y luz en un tiempo de oscuridad. Su misión es vital para la preservación de la fe en un mundo que ha sucumbido al mal y la corrupción del anticristo. Al final, los 144,000 serán parte del grupo que celebrará la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal, mostrando que la fidelidad a Dios nunca será en vano. La batalla de Armagedón es la confrontación final entre el bien y el mal, un evento apocalíptico descrito en el libro de Apocalipsis. Este lugar, conocido como el campo de batalla de los últimos días, será el escenario de la lucha definitiva entre las fuerzas de Dios, encabezadas por Cristo, y las fuerzas del mal, representadas por el anticristo, la bestia y sus seguidores. Armagedón no es solo una batalla física, sino también una guerra espiritual, donde se enfrentarán los principios de justicia y maldad, de luz y oscuridad. El significado de Armagedón es profundo y simbólico. Esta batalla representa el momento culminante de la historia humana, donde el mal será derrotado de una vez por todas. Es la prueba final de la justicia divina, en la que aquellos que se han alineado con el mal serán juzgados y condenados, mientras que los que han permanecido fieles a Dios recibirán su recompensa. La batalla de Armagedón es la manifestación de la lucha que ha existido desde los inicios de la humanidad entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal. Al final, Cristo, como el Rey vencedor, restaurará el orden y la paz, y su triunfo marcará el comienzo de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la justicia y la paz reinarán eternamente. Armagedón es, por tanto, el símbolo de la victoria final del bien sobre el mal, y la confirmación de que el mal no tendrá la última palabra en la historia. La victoria de Jesucristo sobre las fuerzas del mal es el clímax de la narrativa apocalíptica en el libro de Apocalipsis.
Después de la gran batalla de Armagedón, Cristo regresa triunfante, montado en un caballo blanco, con el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores escrito en su frente. En esta batalla final, Cristo derrota al anticristo, a la bestia y a todos los que se han alineado con el mal. La victoria de Jesús no es solo una victoria militar, sino una victoria espiritual que asegura la derrota definitiva de las fuerzas del mal que han gobernado el mundo durante tanto tiempo. Esta victoria simboliza la plena manifestación del reino de Dios en la tierra. Es la confirmación de que aunque el mal haya tenido poder temporal, su dominio es solo pasajero. Jesús, al vencer, demuestra que la justicia divina prevalecerá por encima de toda corrupción, opresión y pecado. La victoria de Cristo sobre el mal también es un acto de redención para la humanidad. A través de su sacrificio en la cruz y su victoria final, Él ofrece la salvación a todos los que creen en Él. Esta victoria significa que los creyentes que han permanecido fieles a Dios serán restaurados y recibirán la vida eterna en un mundo libre de sufrimiento, pecado y muerte. La victoria de Cristo es, en última instancia, un símbolo de esperanza y restauración. Ella garantiza que el bien, la justicia y el amor de Dios triunfarán eternamente sobre el mal, y nos invita a ser parte de ese triunfo, viviendo con fe, esperanza y perseverancia hasta el final. La Nueva Jerusalén, descrita en el último capítulo del Apocalipsis, es la ciudad celestial que representa el cumplimiento final de las promesas de Dios para la humanidad. Esta ciudad desciende del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo, simbolizando la unión perfecta entre Dios y su pueblo. La Nueva Jerusalén es presentada como un lugar de paz, sin llanto, dolor ni sufrimiento, donde Dios habitará con su pueblo para siempre. En este lugar no habrá más muerte y todas las cosas serán restauradas a su perfección original. Las calles de la ciudad están hechas de oro puro y sus puertas son de perlas, reflejando la belleza y la gloria divinas. En ella fluye el río de agua viva y el árbol de la vida da fruto cada mes, proporcionando sanidad y bendición a todos. El nuevo cielo y la nueva tierra, que acompañan a la Nueva Jerusalén, representan la renovación total de la creación. Después del juicio final, Dios creará un mundo sin maldad, donde su gloria será la luz que ilumina toda la creación. El Apocalipsis presenta esta restauración como un retorno al paraíso perdido, un lugar donde la relación entre Dios y la humanidad será restaurada en su máxima expresión. El sufrimiento y el pecado han quedado atrás, y la humanidad vivirá en una paz eterna, disfrutando de la presencia de Dios sin interrupciones. La Nueva Jerusalén es el cumplimiento de la esperanza cristiana, un lugar donde la justicia, la paz y la prosperidad reinarán por siempre, ofreciendo a los creyentes la recompensa eterna por su fidelidad. El fin de los tiempos es una expresión que aparece repetidamente en el libro de Apocalipsis y hace referencia al cumplimiento de los propósitos divinos en la historia de la humanidad. No se trata simplemente de una destrucción total del mundo, sino más bien de una transformación radical, donde lo viejo da paso a lo nuevo. La destrucción mencionada en las Escrituras no es un fin definitivo y absoluto, sino el proceso necesario para purificar la creación y establecer el reino eterno de Dios. El fin de los tiempos implica el juicio final, donde se separará el bien del mal, pero también representa la renovación de todo lo creado, como un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Es un periodo de transformación cósmica, en el cual el propósito divino se cumple y el mal es finalmente derrotado. Al comparar esta visión con otras creencias escatológicas de diferentes religiones, podemos ver tanto paralelismos como diferencias. En el cristianismo, el fin de los tiempos está marcado por la segunda venida de Cristo, el juicio final y la restauración de la creación. En el judaísmo se espera la llegada del Mesías, quien traerá paz y justicia y el establecimiento de un mundo renovado. En el Islam, el día del juicio es central, donde los justos serán recompensados y los malvados serán castigados, dando paso a una nueva era de paz. En el hinduismo y el budismo,
El concepto de fin de los tiempos está relacionado con ciclos cósmicos de creación, destrucción y renovación, donde el ciclo de la vida se repite hasta alcanzar la iluminación o el moksha. En resumen, el fin de los tiempos, en el contexto cristiano, no es solo una destrucción, sino una profunda transformación del orden establecido, un proceso divino de restauración y justicia. Es una invitación a prepararnos para un nuevo comienzo, donde el mal será erradicado y la humanidad podrá vivir en paz, justicia y la presencia de Dios. Los 7 tronos de juicio, descritos en el libro del Apocalipsis, son símbolos poderosos de la autoridad y el juicio divino sobre la humanidad en los últimos tiempos. Estos tronos representan el acto final de Dios para juzgar el mundo, donde las acciones de cada persona serán reveladas y evaluadas según la justicia divina. Cada uno de estos tronos es una manifestación de la soberanía de Dios, quien tiene la autoridad absoluta para separar lo bueno de lo malo y para dar a cada uno según sus obras. El juicio final, que ocurre después de la gran tribulación, es el momento en el que el bien y el mal se dividen de manera definitiva. La conexión entre los 7 tronos y el fin de los tiempos es clara. Estos tronos representan el cumplimiento del plan divino, donde el juicio de Dios pondrá fin a la historia tal como la conocemos. Es el momento culminante de la historia humana, cuando la justicia de Dios prevalecerá y el mal será erradicado para siempre. Los tronos no solo son símbolos de juicio, sino también de la misericordia y la gracia de Dios, ya que aquellos que han seguido a Cristo serán recompensados con la vida eterna, mientras que aquellos que rechazaron la verdad enfrentan su condena. La importancia del juicio radica en la separación final entre los justos y los impíos. Esta separación no es solo una cuestión de condena o salvación, sino también de justicia divina. Los justos, aquellos que han vivido conforme a la voluntad de Dios, recibirán su recompensa, la vida eterna en la presencia de Dios. Los impíos, por otro lado, aquellos que vivieron en rebelión contra Dios, enfrentarán el castigo eterno. El juicio final es, por lo tanto, un acto de justicia y restauración, en el que se manifiestan las consecuencias de las decisiones humanas a lo largo de la vida. En este contexto, los 7 tronos sirven como recordatorio de que todas las acciones tienen consecuencias y que el juicio de Dios es justo, imparcial y eterno. La promesa de redención y restauración, tal como se presenta en el Apocalipsis, es una de las mayores fuentes de esperanza para los cristianos. Después del juicio final, cuando el mal haya sido erradicado y el orden divino establecido, Dios promete redimir y restaurar todo lo que fue corrompido por el pecado. Para los cristianos, esta promesa significa la restauración de una relación perfecta con Dios, algo que se perdió con la caída de Adán y Eva en el Edén. Es un recordatorio de que, aunque el sufrimiento y el mal sean inevitables en esta vida, al final, Dios hará nuevas todas las cosas. La redención no solo incluye la salvación de las almas, sino también la renovación de la creación misma. El Apocalipsis describe un nuevo cielo y una nueva tierra, un lugar donde no habrá más dolor, sufrimiento, muerte ni pecado. Es la restauración del paraíso, un retorno a la perfección original. La restauración de la creación es una poderosa mensaje de esperanza para los creyentes. A través de esta restauración, Dios demuestra su amor y fidelidad, mostrando que su plan divino para la humanidad es mucho mayor que el sufrimiento presente. Los cristianos creen que a pesar de los problemas y las pruebas de este mundo, la creación será restaurada a su estado original, sin corrupción ni maldad. Esta restauración no solo afecta el mundo físico, sino que también incluye la restauración de la humanidad, que será transformada y purificada para vivir en la presencia de Dios por toda la eternidad. Para los cristianos, esta promesa es un aliento constante, una motivación para perseverar en la fe, sabiendo que el sufrimiento temporal no se compara con la gloria venidera. La restauración de la creación es el cumplimiento de la esperanza cristiana, un recordatorio de que Dios es fiel a sus promesas y que al final todo será restaurado y renovado para siempre.
El anticristo es una figura central en las profecías del Apocalipsis y ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia del cristianismo. En su forma más tradicional, el anticristo es un individuo, una persona que se levantará en los últimos tiempos con el propósito de usurpar el lugar de Cristo, engañar a las masas y llevar a la humanidad a la adoración del mal. Según esta interpretación, el anticristo será un líder carismático, capaz de reunir a las naciones bajo su control, utilizando promesas de paz, prosperidad y soluciones a los problemas globales, pero con el fin de manipular y destruir. Esta figura es vista como el máximo exponente de la rebelión contra Dios, el falso salvador que llevará a la humanidad a la perdición. Sin embargo, también existen interpretaciones más simbólicas. Algunos ven al anticristo no como una figura individual, sino como un sistema o poder maligno que se manifiesta en el mundo a través de la corrupción, la opresión y el rechazo de los principios divinos. En este enfoque, el anticristo representa cualquier cosa que se oponga a la verdad de Dios, como gobiernos corruptos, ideologías materialistas o sistemas económicos que explotan a los más vulnerables. Este concepto puede extenderse al ámbito de las fuerzas del mal que operan en la sociedad, como el egoísmo, la codicia y la injusticia. En la sociedad actual, muchos creen que el espíritu del anticristo ya está presente, manifestándose a través de la globalización desenfrenada, la promoción de valores que van en contra de la fe cristiana, y el crecimiento de sistemas de control que atentan contra la libertad individual y los derechos humanos. La secularización, la pérdida de principios éticos y el avance de ideologías que niegan a Dios podrían considerarse manifestaciones del anticristo en el presente. En el futuro, el anticristo se presentará de manera más explícita, según las interpretaciones más tradicionales. Se espera que, en los últimos tiempos, esta figura se revele en su forma más completa, como un líder mundial que traerá consigo un período de engaño y destrucción, antes de ser derrotado por Cristo en la batalla final. Sin embargo, independientemente de cómo se interprete, el anticristo siempre representará la oposición total al plan de salvación de Dios, buscando desviar a la humanidad del camino de la verdad y la vida. Las profecías del Apocalipsis siguen teniendo un impacto significativo en la sociedad y la política moderna, incluso siglos después de haber sido escritas. Para muchos, el libro del Apocalipsis ofrece una perspectiva sobre los eventos futuros y el destino de la humanidad, influyendo en la forma en que se perciben los problemas globales actuales. En la política, las profecías apocalípticas han sido a menudo citadas para justificar decisiones y acciones, ya sea en términos de conflictos internacionales, cuestiones sociales o cambios económicos. La creencia en la inminente venida de Cristo o el establecimiento del reino de Dios puede ser un factor motivador en ciertos movimientos políticos o religiosos que buscan prepararse para los tiempos finales, generando tanto esperanza como miedo. Además, algunas personas ven el aumento de las crisis mundiales, como desastres naturales, tensiones geopolíticas y crisis económicas, como señales que confirman las predicciones del Apocalipsis. Por otro lado, las profecías apocalípticas también sirven como un recordatorio moral y espiritual. En un mundo marcado por la incertidumbre, la confusión y el caos, el Apocalipsis ofrece una guía sobre cómo vivir de acuerdo con los principios divinos, mostrando la lucha constante entre el bien y el mal, y la necesidad de mantener la fe y la integridad ante las adversidades. Para los cristianos, las profecías no son solo predicciones del futuro, sino lecciones sobre la importancia de ser fieles, de no sucumbir al mal y de confiar en la justicia de Dios. Incluso cuando el mundo parece estar sumido en la oscuridad, la importancia de las profecías como guía moral es clara. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras acciones, a arrepentirnos de nuestros errores y a vivir de acuerdo con los valores del amor, la justicia y la misericordia. En tiempos de angustia y confusión, las profecías del Apocalipsis sirven como un faro de esperanza, mostrando que, a pesar del sufrimiento y la lucha, la victoria final será de Dios y que aquellos que se mantengan fieles serán recompensados. De esta manera,
Las profecías apocalípticas siguen siendo relevantes no solo como predicciones del futuro, sino también como una herramienta espiritual para guiar a las personas en su vida diaria. El Apocalipsis ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia del cristianismo, y las diferentes denominaciones cristianas tienen enfoques variados sobre su significado y relevancia. La interpretación del Apocalipsis no solo refleja la comprensión teológica de los eventos futuros, sino también la visión de cada iglesia sobre la naturaleza de Dios, el reino de los cielos y el papel de la humanidad en el plan divino. En la Iglesia Católica, el Apocalipsis es generalmente visto como una revelación simbólica que describe los sufrimientos y la victoria final de Cristo. La Iglesia Católica interpreta el libro de una manera más alegórica, enfocándose en el mensaje espiritual y moral que transmite, en lugar de verlo como un conjunto de predicciones literales sobre el futuro. Para los católicos, el Apocalipsis es un llamado a la esperanza y la perseverancia, recordando a los fieles que, aunque la Iglesia sufra persecuciones y dificultades, la victoria de Cristo será definitiva. La Iglesia también ha interpretado las figuras del Apocalipsis, como los 144.000, como símbolos de la perfección y la fidelidad de los santos. En las iglesias protestantes, especialmente en el marco del evangelicalismo, el Apocalipsis se interpreta de manera más literal. Muchos protestantes creen que el libro describe eventos futuros reales, como la segunda venida de Cristo, la batalla de Armagedón y el juicio final. Dentro del protestantismo hay una variedad de interpretaciones, desde las que ven el Apocalipsis como una representación del final de los tiempos que ocurrirá en un futuro cercano, hasta las que adoptan una visión más simbólica, centrada en la lucha continua entre el bien y el mal a lo largo de la historia de la Iglesia. Algunas ramas protestantes, como los bautistas y los pentecostales, a menudo enfocan su predicación sobre la inminente segunda venida de Cristo y la necesidad de preparación espiritual. En la Iglesia ortodoxa, la interpretación del Apocalipsis tiene un enfoque más místico y litúrgico. Los ortodoxos ven el Apocalipsis como una revelación profunda del triunfo de Dios sobre el mal, pero enfatizan su carácter simbólico y espiritual. La Iglesia ortodoxa interpreta los eventos apocalípticos como un proceso continuo en la vida de la Iglesia, donde las luchas entre el bien y el mal se manifiestan tanto en la historia como en la vida diaria de los creyentes. El Apocalipsis, para los ortodoxos, es una invitación a la conversión personal y a la preparación para la gloria venidera, enfocándose en la esperanza y la victoria final de Cristo. En resumen, las diferentes denominaciones cristianas comparten la creencia en la victoria final de Cristo, pero tienen enfoques distintos sobre cómo entender y aplicar el mensaje del Apocalipsis. Mientras que la Iglesia Católica lo ve más como un símbolo de esperanza y perseverancia, las iglesias protestantes a menudo lo interpretan como una profecía de eventos futuros literales. Y la Iglesia ortodoxa se enfoca en su aspecto místico y espiritual, como un llamado a la preparación personal y colectiva para el regreso de Cristo. Cada interpretación refleja las diferentes tradiciones teológicas y espirituales dentro del cristianismo, pero todas coinciden en el mensaje central de la victoria de Dios sobre el mal. El Apocalipsis, más allá de ser una profecía sobre el fin de los tiempos, también puede ser entendido como una representación simbólica de los ciclos de la historia humana. A lo largo de los siglos, la humanidad ha experimentado diversos apocalipsis, momentos de crisis extrema que parecen reflejar los temas apocalípticos descritos en las Escrituras. La repetición de estos temas a lo largo de la historia muestra que, aunque los tiempos y contextos cambien, los desafíos fundamentales que enfrentan las sociedades humanas son recurrentes. El conflicto entre el bien y el mal, el sufrimiento y la esperanza, el juicio y la redención. Cada vez que la humanidad se encuentra ante crisis profundas, como guerras devastadoras, pandemias, desastres naturales o colapsos económicos, se producen momentos que pueden ser vistos como apocalípticos, en el sentido más literal de la palabra. Un momento de revelación, donde se desvelan las debilidades del sistema humano y la vulnerabilidad de la vida.
Estos períodos de crisis actúan como espejos del Apocalipsis, donde los seres humanos experimentan de manera individual y colectiva las mismas luchas entre la luz y la oscuridad, la justicia y la injusticia. La persecución, el sufrimiento y la desesperación en tiempos de crisis a menudo evocan las imágenes de los juicios descritos en el Apocalipsis. Pero también son momentos que invitan a la reflexión, el arrepentimiento y la búsqueda de soluciones espirituales. En cada ciclo histórico de crisis, la humanidad enfrenta su propio apocalipsis, pero también encuentra en esos momentos la oportunidad de renacer y transformarse. La esperanza y la redención que el Apocalipsis promete no solo son para un futuro lejano, sino también para el presente, ya que, a pesar de la oscuridad, siempre existe la posibilidad de transformación y restauración. Así, los ciclos apocalípticos de la historia humana no son solo un recordatorio de las tragedias del pasado, sino también una invitación a la renovación y la reflexión espiritual. Cada crisis es un llamado a prepararnos, a examinar nuestras vidas y a fortalecer nuestra fe, sabiendo que, como en el Apocalipsis, después de la tribulación viene la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. El Apocalipsis, a lo largo de los siglos, ha sido interpretado de muchas formas. Para algunos, representa el fin absoluto de todo, el cierre de la historia humana tal como la conocemos. Sin embargo, para otros, el Apocalipsis es más que un final, es un símbolo de un nuevo comienzo. La pregunta de si estamos viviendo el fin de los tiempos o si el Apocalipsis es una señal de un nuevo comienzo, es una reflexión profunda que nos invita a pensar más allá de los eventos catastróficos que pueden ocurrir en el futuro. Tal vez el Apocalipsis no se refiere solo a la destrucción, sino a una transformación, una purificación que lleva a la humanidad hacia una nueva fase de existencia, una en la que el mal es erradicado y la justicia divina prevalece. La humanidad ha enfrentado numerosas crisis a lo largo de la historia, momentos que parecen apocalípticos en su intensidad. Sin embargo, cada uno de estos momentos de dificultad ha sido seguido por una oportunidad de renacimiento, de transformación y de crecimiento. Así, podemos ver el Apocalipsis no solo como un presagio de destrucción, sino como una invitación al cambio y a la renovación. El fin de una era puede ser también el comienzo de algo nuevo, un nuevo cielo y una nueva tierra, como nos dice el libro del Apocalipsis. La clave está en cómo respondemos a los desafíos y crisis, cómo elegimos vivir nuestras vidas en tiempos de prueba y cómo mantenemos nuestra esperanza en medio de las dificultades. Para aplicar las lecciones del Apocalipsis en nuestra vida cotidiana, es importante recordar que la lucha entre el bien y el mal no solo ocurre en el futuro, sino también en nuestro día a día. Cada decisión que tomamos, cada acto de bondad o injusticia, contribuye al rumbo de nuestra vida y de la sociedad. El Apocalipsis nos llama a vivir con integridad, a permanecer firmes en nuestra fe y a trabajar por un mundo más justo y compasivo. Nos recuerda que, aunque las tribulaciones son inevitables, la esperanza de la redención siempre está presente. A través de la perseverancia, la fe y el arrepentimiento, podemos encontrar el nuevo comienzo que el Apocalipsis promete, transformando nuestras vidas y el mundo que nos rodea en un reflejo de la paz y la justicia divina. Al final, el Apocalipsis nos desafía a no ver el fin como algo aterrador, sino como una oportunidad para renovarnos, para crecer en nuestra relación con Dios y con los demás. Así, independientemente de los tiempos que vivimos, cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo, para vivir con esperanza, amor y fidelidad, sabiendo que al final la victoria será de Dios.